Ni siquiera le dejaron probárselo correctamente. En el momento en que Clara salió de la trastienda de la tienda de la señorita Weller, con el vestido de novia adornado con encaje, comenzaron las risas. «Parece una niña jugando a ser novia», susurró una mujer, lo suficientemente fuerte como para oírse. El vestido, a pesar de haber sido alterado 2 veces, todavía se arrastraba ligeramente detrás de ella. Pero la columna de Clara se mantuvo recta como un látigo. A los 29 años, había ahorrado cada centavo como costurera para convertirse en una novia por correspondencia. No porque estuviera desesperada, sino porque creía en construir algo sólido, algo que nadie pudiera ignorar riéndose. Pero esa creencia se quebró cuando el futuro novio, un alto comerciante de Montana, la miró una vez y murmuró, demasiado baja. «No puedo entrar a la iglesia con eso en el brazo». Se fue sin decir otra palabra. Ella ni siquiera había hablado todavía. Clara se cambió el vestido en silencio, lo dobló cuidadosamente y se lo devolvió a la señorita Weller sin mirar a nadie a los ojos. Esa tarde, los susurros crecieron dientes. Las niñas de la mitad de su edad se reían a su paso. Las madres suspiraban como si la estuvieran acariciando, y el predicador del pueblo ni siquiera pasó por su pensión para registrarse como solía hacerlo. Clara pensó en volver a casa, en abandonar el oeste y regresar a la pequeña cabaña de su hermana en Baltimore, donde al menos las paredes no la juzgaban. Pero entonces vino el golpe. Ya casi era el anochecer. Su maleta estaba abierta sobre la cama, medio llena. El golpe fue firme, pero no fuerte. Abrió la puerta, esperando un empleado o un mensaje. En cambio, allí estaba un hombre que ella no conocía. Polvo en las botas, sombrero en la mano, mangas arremangadas, brazos quemados por el sol cruzados nerviosamente. Él solo dijo esto. «No me conoces», estaba en la tienda. «Lo vi todo, no te inmutaste». «Eso me importa». Él no preguntó su nombre. Él no dio el suyo. Simplemente me di la vuelta y bajé los escalones del porche con la tranquila dignidad de alguien que conoce el dolor. Ella se quedó congelada, con la puerta abierta detrás de ella y el viento agitando su vestido a medio empacar. Y por primera vez en todo el día, Clara no se sintió pequeña. Se sintió vista, no por su altura o falta de ella, sino por la forma en que no había corrido. Se sentó lentamente y desempacó el vestido, no porque creyera más en una boda, sino porque alguien en algún lugar había notado su fuerza. Y eso lo cambió todo. Pasaron 2 días y Clara no volvió a saber nada del hombre tranquilo. Ella seguía esperando que alguien lo mencionara, que mencionara su nombre en la brisa chismosa de la panadería o en los murmullos alrededor del pozo, pero nadie lo hizo. Fue como si hubiera salido de la nada y hubiera regresado a ella. Luego, a la tercera mañana, cuando Clara salió a recoger la ropa, encontró algo inusual colgado de la puerta. Un pequeño trozo de madera pulida cortado toscamente en un cuadrado con su nombre tallado en él. No pintado, tallado. Debajo de su nombre había 5 palabras sencillas. «No eres demasiado pequeño», se quedó sin aliento. La madera estaba caliente por el sol. Los bordes estaban ásperos donde el cuchillo se había resbalado. Pero el mensaje fue firme. No fue una broma ni una burla. Fue algo real. Y de repente, la maleta que estaba junto a su cama parecía pertenecer a otra persona. Alguien que todavía espera ser despedido. Clara metió el cuadrado de madera dentro de su delantal y se dirigió hacia la tienda general. Ella no sabía por qué. Quizás esperaba volver a verlo. Tal vez necesitaba una prueba de que él no había sido un fantasma pasajero. Las calles eran su habitual desorden de carros y niños deambulando. Pero algo había cambiado. Las mujeres que antes se habían reído ahora asintieron con incertidumbre. Las mismas chicas que susurraban a sus espaldas ahora se daban la vuelta cuando ella las miraba a los ojos, como si supieran que se habían perdido algo, como si su silencio de alguna manera hubiera hablado más fuerte que su crueldad. No lo encontró en la tienda, pero cuando se dio la vuelta para irse, el señor Alcott, el dueño, dijo en voz baja: «Ese ranchero se llama Elías Ward. Es de los que hablan cuando importa». Esa tarde, se encontró parada en el borde de los campos de la ciudad, mirando hacia el oeste, donde las colinas se sumergían en tierras de rancho. Ella no sabía dónde estaba su propiedad,
pero de todos modos se quedó allí mientras el sol se ponía, agarrando un cuadrado de madera en su bolsillo y sintiendo algo desconocido crecer en su interior. No era esperanza. Era una dignidad que no le fue otorgada por otros, sino que fue reavivada por la negativa de un extraño a permitir que la menospreciaran. Y mientras se giraba para regresar a su habitación de embarque, no se encogió. Ni una sola vez, ni siquiera cuando pasó junto al predicador, que ahora la miró como si él también la hubiera juzgado mal. Porque tal vez por primera vez, Clara Monroe estaba de pie, de la única manera que importaba. Clara no sabía qué estaba haciendo cuando salió de la ciudad sin nada más que una cartera y un mapa doblado que alguien había dejado debajo de su puerta. Fue dibujado a mano con puntos de referencia toscos y una flecha tenue que apuntaba hacia las colinas al oeste del río. Sin firma, solo las iniciales en la esquina. Ella sabía que podía ser una tontería e incluso peligroso. Pero algo en la manera en que Elías Ward la había mirado, firme, sin piedad, le hizo creer que había algo más esperando allí que otro rechazo. El sendero era angosto, rodeado de maleza seca y con alguna que otra dispersión de flores silvestres que aún no se habían rendido al sol. Las botas de Clara eran finas, hechas en la ciudad, no diseñadas para caminar por la frontera, y después de una hora, le habían causado ampollas en los talones. Aún así, ella no se dio vuelta. Cada milla se sentía como desaprender algo, desaprender la vergüenza, desaprender que la fuerza viene en pulgadas o volumen o apariencia. La tierra se fue quedando en silencio a medida que ella avanzaba, hasta que solo se oía su respiración y el roce de la roca bajo su alma. Entonces, justo antes de que la cresta se curvara y perdiera de vista, la vio. Una antigua casa de rancho escondida entre árboles. Humo saliendo de la chimenea. Unas cuantas cabras deambulando alrededor de una valla rota. No hay cartel de bienvenida. Ni rastro de él. Solo silencio. Clara estaba de pie al borde del claro, con el corazón latiéndole con fuerza como en Baltimore, cuando solía escabullirse para ver el río en contra de las órdenes de su madre. Esto se sintió igual pero diferente. Este fue su riesgo, su elección. Y antes de que pudiera pensar en retirarse, la puerta se abrió con un crujido. Elías salió con una taza de café de hojalata en una mano y una mirada atónita en sus ojos. Él no habló al principio, solo la miró como alguien que ve desarrollarse una historia que creía haber terminado. No esperaba que vinieras, dijo finalmente, en voz baja, áspera por el viento y el trabajo. A Clara le temblaron los labios, pero lo consiguió. No esperaba que dejaras un mapa. Esbozó una leve sonrisa, como si le doliera. No quería hablar por ti. Solo quiero dejar un camino. Dio un paso adelante entonces, con la mochila balanceándose a su lado, olvidando las ampollas. Entonces lo recorreré, dijo. Pero no porque esté perdido, sino porque estoy eligiendo a dónde ir a continuación. Y él asintió, haciéndose a un lado, sin invitarla a entrar, sino dejándola decidir si quería cruzar ese umbral. Por una vez, no estaba pidiendo permiso. El rancho no era gran cosa, no para los estándares de la frontera. Una puerta hundida, dos cobertizos inclinados como viejos cansados y un granero al que le faltaba una puerta. Pero estaba limpio, honesto. Cada pieza parecía como si hubiera sido construida por las manos de un hombre y remendada una docena de veces sin ninguna queja. Alias no ofreció explicaciones. Él simplemente la condujo a un pequeño banco en el porche, le sirvió un vaso de agua del balde del pozo y se sentó a su lado como si lo hubieran hecho cientos de veces. Sin preguntas, sin exigencias, solo presencia. Clara bebió lentamente, mientras sus ojos examinaban todo. La herradura oxidada clavada sobre la puerta, la colcha descolorida aireándose en el tendedero, la silla de montar apoyada contra la pared como si aún estuviera caliente después de un paseo matutino. Aquí no había ningún toque de mujer, ni una sola cortina ni un encaje. De repente se dio cuenta de que ese hombre había estado viviendo en silencio durante mucho tiempo. Y aún así, él la había notado, había hecho lugar para ella, no despejando espacio, sino dejando espacio que nunca había sido llenado. ¿Tú vives solo?, ella preguntó en voz baja. Él asintió. Desde que falleció mi madre. Antes de eso, trabajaba,
transportaba ganado y construía cercas. Nunca le vi mucha utilidad al pueblo. Clara dejó su taza. Entonces, ¿por qué estabas allí ese día? Elías se encogió de hombros. Mi alcalde tiró un zapato, necesitó clavos, escuchó la conversación, los vi reír y luego vi que no te doblegaste. Hizo una pausa y luego agregó, la mayoría de la gente se doblega. Clara tragó saliva con fuerza. Nadie la había llamado fuerte antes. No realmente. La llamaban pequeña, delicada, bonita, de una manera extraña. Pero fuerte. Esa palabra siempre había pertenecido a otros. Entonces se puso de pie e hizo un gesto hacia el granero. Hay una silla vieja dentro que siempre quiero arreglar. Pensé que tal vez podrías mostrarme cómo. Fue torpe, pero entendió lo que quería decir. Él le estaba pidiendo que se quedara. No para siempre, ni siquiera por una noche, sino solo un poquito más. Y eso importaba. Ella lo siguió hasta el granero, donde la luz se derramaba a través de las rejillas en rayos dorados, tocando el polvo como halos. La silla estaba rota pero hermosa en su forma, como si alguien hubiera intentado construir comodidad con sus manos desnudas. Clara pasó los dedos sobre la madera y sonrió levemente. Puedo hacer más que dobladillos para vestidos, ¿sabes? Elías no pareció sorprendido. Lo supuse. Y cuando se arrodillaron juntos sobre el marco roto, el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de opciones. De dignidad, de algo que poco a poco, silenciosamente, se va volviendo completo. Esa noche, Clara se quedó, no porque la hubieran invitado con palabras, sino porque el ritmo del lugar había empezado a coincidir con el ritmo de su interior. Elías dijo poco, pero se movió de una manera que dejó espacio, sacando un segundo plato de una pila desigual y colocando 2 tazas de hojalata en el borde de una mesa de madera desgastada por el tiempo. La cocina estaba vacía pero limpia. En la estufa hervían a fuego lento los frijoles y debajo de un paño había media hogaza de pan. Clara entró, dudando solo un momento antes de arremangarse y cortar el pan como si siempre hubiera pertenecido allí. Él no la detuvo y ni siquiera hizo ningún comentario. Él simplemente le pasó una lata de sal y se sentó frente a ella como si el silencio fuera el idioma que ambos entendían mejor. Ella lo estudió mientras comían. Sus manos estaban callosas, sus nudillos ásperos por el trabajo, pero sus ojos estaban firmes, no nublados por el orgullo o la compasión. Había conocido a muchos hombres que hablaban demasiado, se jactaban y exigían. Elías no era así. No realizó ejercicios de fuerza. Lo llevaba en silencio, como un peso que jamás decidió soltar. ¿Por qué el mensaje?, preguntó suavemente, mientras lo observaba desmenuzar un trozo de pan en su guiso. ¿Por qué no vienes a hablar conmigo? Él levantó la vista, masticando pensativamente, luego tragó. Porque no quería que te sintieras elegido como un premio. Quería que supieras que no eras invisible. La garganta de Clara se cerró. Esa palabra, invisible, era una que había llevado consigo toda su vida, demasiado corta para ser notada en los bailes, demasiado silenciosa para ser recordada en las reuniones familiares, demasiado modesta para ser elogiada. Pero aquí, este hombre la había visto entre risas y se había vuelto hacia ella, en lugar de alejarse. Después de la cena, no se tocaron. No compartieron historias sobre desamores pasados ni planes para el futuro. En lugar de eso, se sentaron en el porche en el silencio de la tarde, tomando café y observando las estrellas extenderse lentamente en el horizonte. En algún lugar a lo lejos, un coyote gritó, pero el sonido no parecía amenazante. Parecía algo antiguo, algo natural, que le recordaba que ya no estaba entre personas que solo valoraban el ruido. Elías habló una vez más antes de que se fueran a dormir. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites o irte mañana si es así. Simplemente debes saber que tu tamaño no es lo más pequeño de este mundo. La mayoría de la gente tiene corazones mucho más pequeños. Ella no respondió, solo miró al cielo y dejó que el silencio se instalara en su pecho como el comienzo de un hogar. No porque alguien se lo dio, sino porque ella eligió reclamarlo. A la mañana siguiente, Clara se levantó con la luz. No había tenido intención de quedarse, ni siquiera durante la noche, pero sus pies no la habían llevado de regreso al pueblo,
y algo en la forma en que el viento se movía a través de los pinos detrás del rancho la hacía sentir menos como una visitante y más como alguien que había sido esperado. Elías ya estaba afuera, trabajando tranquilamente en el corral. Su alcaldesa, un caballo marrón moteado con una veta testaruda, se encabritaba ligeramente mientras revisaba sus cascos. Clara se quedó parada en el borde de la valla, observándolo. Cómo se movía lentamente, sin forzarlo nunca, solo esperando a que el caballo dejara de resistirse. Ella tira un zapato cada pocas semanas, dijo sin levantar la vista. Pero creo que se trata más de ponerme a prueba a mí que a su equilibrio. Clara sonrió débilmente. Lo entiendo. Entonces levantó la mirada y pasó la mano por el cuello del caballo. Tú. Ella asintió. A veces retrocedemos solo para asegurarnos de que alguien todavía tiene la reserva. Hubo un momento de silencio antes de que Elías volviera a hablar en voz baja. La mayoría de las personas intentan romper las cosas que se resisten, pero si eres paciente, generalmente lo logran. Clara se acercó más y sus dedos rozaron la parte superior de la cerca. La alcaldesa giró la cabeza, dilatando las fosas nasales, y dio un paso hacia ella. Elías no se movió. Él simplemente observó cómo el caballo presionaba su cabeza ligeramente contra la mano de Clara. Fue un pequeño gesto, pero le dijo algo. A ella le gustas, dijo. Clara pareció sorprendida. La mayoría de los animales no lo saben. No saben qué hacer conmigo. Ella lo sabe, dijo simplemente. Estás callado. Eso es fuerza en su mundo. Trabajaron juntos el resto de la mañana, limpiando los aparejos, reparando un poste de la puerta y sacando cubos del pozo. Las manos de Clara se ampollaron, pero no se detuvo. Cada tarea era como coser una colcha que no sabía que faltaba en su vida. Trabajo de hilo tosco, piezas desparejadas, pero cálidas, reales. A mediodía, Elías le entregó una galleta envuelta en un paño. Estás haciendo demasiado, murmuró. No tienes que demostrar nada. Clara hizo una pausa antes de tomarlo. No estoy probando nada, dijo suavemente. Estoy recordando quién era antes de que el mundo me dijera que no era suficiente. Y Elías, que nunca había dicho que la admiraba, simplemente se quitó el sombrero y caminó hacia el campo con una mirada que decía más de lo que las palabras podrían. Él no vio su altura. Él vio su perseverancia, su coraje, su calma, el tipo de fuerza que no pisoteaba ni gritaba, sino que se mantenía firme sin necesidad de crecer más. La noticia se extendió más rápido en la ciudad que un incendio forestal en la maleza seca. El domingo, Clara supo que casi todos habían oído que ella no acababa de visitar el rancho de Elías Ward. Ella se quedó. La matrona de la pensión no había dicho nada cuando Clara regresó brevemente a recoger sus cosas, pero la mirada en sus ojos decía mucho. Esa tarde, Elías se subió al carro y preguntó en voz baja, ¿quieres ir conmigo a la ciudad? El pulso de Clara se aceleró. ¿Para hacer qué? Para ser visto. No fue una declaración. No fue una propuesta. Fue una elección. Y lo hizo sin pestañear. La plaza del pueblo estaba más concurrida de lo habitual para un domingo. Los hombres se apoyaban en las fachadas de las tiendas, con las botas embarradas por las tareas matinales. Mujeres agrupadas en parejas, con cestas en la mano y con los ojos siempre mirando. Clara bajó del carro con una gracia que no delataba ningún nerviosismo. Llevaba el mismo vestido marrón con el que había llegado meses atrás, con el dobladillo aún acortado por su propia mano y las mangas arremangadas hasta el codo. Sin maquillaje, sin pretensiones, simplemente la misma mujer que una vez fue rechazada en medio de una prueba de vestido. Elías no la tomó del brazo. No lo necesitaba. Él caminaba a su lado como un igual. Sus ritmos coincidían a la perfección, y cuando pasaron por la misma iglesia donde una vez la habían bendecido en voz baja, Clara giró la cabeza deliberadamente y se encontró con los ojos del predicador. Él asintió, no con condescendencia, sino con respeto. La señorita Weller casi dejó caer una hogaza cuando entraron juntos a la tienda. Buenos días, dijo Clara, tan tranquila como siempre, rozando ligeramente la manga de Elías con la mano. Ella no se regodeó. Ella no sonrió.
Ella simplemente se paró al lado del hombre que la había visto tal como era antes de que nadie más tuviera el coraje de hacerlo. En el mostrador, Elías depositó unas cuantas monedas. 2 cucharas, por favor, dijo, como si fuera la petición más natural del mundo. El empleado dudó, su mirada se dirigió a Clara, luego asintió tranquilamente mientras guardaba los artículos en bolsas. Se fueron con solo el sonido del timbre detrás de ellos, pero ese sonido sonó más fuerte que cualquier chisme. En el viaje de regreso, Clara sostuvo la bolsa de cucharas en su regazo, mirando fijamente el camino que tenía delante. ¿Por qué cucharas?, ella preguntó. La voz de Elías era suave. Porque creo que un plato y una taza ya no son suficientes. Ella no respondió. Solo sonrió mientras el viento tiraba de sus mangas. No habían pronunciado un discurso, no habían pedido la bendición de nadie, pero al caminar uno al lado del otro por la ciudad, contaron la historia que la ciudad susurraría durante años. No es la historia de la niña que era demasiado bajita. La historia de la mujer que era lo suficientemente alta para 2. Llegó sin previo aviso. Una de esas tormentas de primavera que parecían caer directamente del cielo, tragándose las colinas en láminas de lluvia y convirtiendo los caminos de tierra en espesos ríos de barro. Clara acababa de sacar la última ropa del tendedero cuando el viento abrió de golpe la puerta de la cabaña. Ella la cerró rápidamente y se giró para ver a Elías ya poniendo leña, con la mandíbula apretada por el viejo recuerdo. Una vez, cuando era niño, las tormentas nos arrancaron el techo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Nunca volví a confiar en Claude desde entonces. La turbera crujió como un látigo sobre ellos. Las luces parpadearon. Las ventanas vibraron en sus marcos. Pero Clara no se inmutó. Se movió por la cabaña como si fuera suya, colocando toallas en los alféizares, apuntalando la puerta trasera con un banco, comprobando el pestillo de las contraventanas, no por obligación, sino porque quería mantener el lugar en orden. Elías la observó, en silencio al principio, pero cuando una ráfaga de viento golpeó algo duro contra el costado del granero, se levantó rápidamente. Tengo que revisar las cabras. Luego voy, dijo Clara, agarrando su chal antes de que él pudiera protestar. No deberías. No soy de los que se quedan en casa mientras otros aguantan la tormenta. Y eso fue todo. Juntos, lucharon bajo el aguacero, con las botas hundidas en el barro, el cabello empapado y la respiración agitada en el pecho. La puerta del granero crujió en sus bisagras cuando la forzaron a abrirse, y dentro las cabras sangraban en pánico. Clara se movió primero, hablando suavemente, guiando al más pequeño hacia el cubículo más alejado, mientras Alias reforzaba las vigas. Trabajaron sin necesidad de hablar. Y cuando todo terminó, cuando la puerta estaba cerrada y la tormenta aullaba inútilmente afuera, permanecieron uno al lado del otro, empapados, pero aún de pie. Entonces Elías se giró hacia ella. Su mano temblaba ligeramente mientras levantaba la mano para apartar un mechón de cabello mojado de su mejilla. He conocido a muchos fuertes, dijo suavemente. Pero no así. Ni tranquilo, ni estable. Clara lo miró. Su voz apenas se oía por encima del viento. La fuerza no siempre es ruidosa, a veces simplemente no funciona. Afuera, la lluvia empezó a disminuir y los truenos se hacían cada vez más distantes. Allí dentro todo parecía diferente. No porque la tormenta había pasado, sino porque la habían pasado juntos. Y mientras caminaban de regreso a la cabaña, y finalmente sus manos se encontraron, Clara se dio cuenta de que la tormenta había hecho más que sacudir el techo. Había puesto a prueba en que se estaban convirtiendo y había demostrado que nada, ni siquiera el cielo, podía romperlo. En verano el rancho tenía un aspecto diferente. No porque la tierra hubiera cambiado, sino porque Clara lo había hecho. La puerta, que antes estaba hundida, ahora estaba derecha, reparada con sus propias manos y pintada con restos de cal que encontró detrás del granero. Los canteros del jardín florecieron, bordeados de piedras toscas que ella misma había arrastrado, y junto al porche apareció una mañana un cartel de madera, tallado con cuidado. Véase Monroe Ward. Elías no había preguntado. Él simplemente lo hizo, colocando su nombre al lado del suyo sin decir una sola palabra al respecto. Cuando lo vio,
Sus manos se quedaron quietas en medio de la tarea de doblar la ropa, y por un momento no pudo respirar, no por la sorpresa, sino por la reverencia. Nadie antes le había dado a su nombre un lugar donde colocarse. Esa tarde, ella cabalgó sola hacia la ciudad, con la cesta llena de jabón de leche de cabra que ella misma había hecho y envuelto en retazos de tela. No se trataba de vender. Se trataba de demostrar que pertenecía, que había construido algo. La tienda estaba más concurrida de lo habitual. Los clics habituales llenaban los patrones de costura y los frascos de dulces. Pero esta vez, cuando ella entró, la habitación no se quedó en silencio. Se movió. El espacio le hizo lugar a ella. Clara colocó la cesta sobre el mostrador, con voz tranquila. No son perfectos, pero son míos. La señorita Weller examinó uno, pasó el pulgar sobre el envoltorio de tela y dijo, se venderán. Amigos, recuerden lo que está hecho con cuidado. Clara se giró para irse y vio a las chicas que una vez reían. Ahora la miraban con algo más cercano a la curiosidad que a la crueldad. Pero ya no necesitaba su aprobación. Ella ya no se encogía ante los extraños. Afuera, un niño dejó caer un saco de harina. Y mientras se derramó, Clara se arrodilló para ayudar. Él la miró con sorpresa. Eres la mujer que arregló el lugar de la sala, ¿verdad? Ella asintió, sonriendo. Solo ayudé donde era necesario. Pedíce que lo reconstruiste más fuerte que antes. Clara hizo una pausa. No más fuerte, solo más real. El niño no entendía, pero no importaba. Mientras regresaba, con el vestido polvoriento y los brazos desgastados por el sol, Clara pasó por la iglesia, el pozo, los mismos lugares que una vez la hicieron sentir como una sombra. Ahora eran solo una parte del mundo en el que ella había elegido vivir. Y cuando llegó al rancho, Elías la estaba esperando con 2 jarras de sidra y una mirada en sus ojos que lo decía todo. Que no solo la vio, le confió la tierra, las tormentas, su nombre. Y esta vez, Clara no necesitó ser más alta. Ella ya era exactamente quien estaba destinada a ser. La ciudad nunca realizó un desfile en su honor. Nadie grabó su nombre en piedra ni escribió su historia en el periódico. Pero años después, cuando los vecinos hablaban de mujeres que cambiaron las cosas, no en voz alta pero sí profundamente, hablaban de Clara Monroe Ward. Se convirtió en la mujer a la que la gente le llevaba colchas cuando alguien moría. Aquel a quien las novias jóvenes susurraban cuando sus matrimonios se sentían demasiado pesados. Y no importaba cuántas personas subieran las escaleras de su porche, ella nunca actuaba como si supiera más. Ella simplemente escuchó y luego les dijo suavemente que su fuerza no tenía por qué parecerse a la de nadie más. Una mañana, cuando las hojas se doraban y el aire se tornaba cortante, Clara encontró a una niña parada junto a la cerca, de apenas 16 años, con suciedad en la cara y lágrimas que no se molestaba en ocultar. Dijeron que era demasiado pequeña para ser útil, murmuró la niña. Dijo que no sería una buena esposa, que ningún hombre quiere una chica que no llene una habitación. Clara no preguntó quiénes eran. Simplemente abrió la puerta. Entonces construyamos algo afuera de sus habitaciones, dijo. Esa chica se quedó semanas, ayudó a alimentar cabras, remendó telas y observó cómo Clara cargaba cubos, cosía cuero y llevaba una vida construida con decisiones discretas. Elías nunca cuestionó a los nuevos empleados del rancho. Simplemente tallaba otro plato, otra silla, y cada noche decía, la sopa está lista. Como si nada pudiera sorprenderlo. Una noche, mientras Clara estaba en el borde del porche, mirando el cielo teñirse de cobre, Elías deslizó su mano en la de ella. Nunca supe lo que necesitaba, dijo en voz baja. Te vio sin necesidad de ser más que tú misma. Clara sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Pensé que tenía que cambiar para importar. Resulta que todo lo que tenía que hacer era quedarme. Pasaron los años. Las arrugas se extendieron por sus manos. Pero nada en Clara se hizo más pequeño. En todo caso, se expandió en la tierra, las historias que contaba la gente, el legado silencioso de una mujer que se mantuvo firme sin alzar la voz. Y cuando se fue, no quedó una estatua ni una ceremonia, solo una silla en un porche con su nombre tallado en la madera y una puerta que nunca permanecía cerrada. Los viajeros se detenían,
Las jóvenes se quedaban, y siempre, en algún lugar, alguien susurraba. Allí vivió la mujer que nos enseñó lo que es la verdadera fuerza. No la más alta, ni la más ruidosa, solo la más valiente.